Queridos hermanos y hermanas, comienza el texto diciéndonos a ustedes los que me escuchan, a ustedes los que me escuchan. Con eso ya se nos pone de manifiesto a quién va dirigido las enseñanzas de hoy. ¿Sí? Ya el público está dado y las enseñanzas de hoy están dadas para aquellos que escuchan al Señor. Si nos gustan y si queremos, pues las acatamos y seguimos al Señor. Y si no, pues simplemente no lo escuchamos y ya nos tapamos los oídos. No, a mí no me gusta eso de amar a los enemigos, no, eso no es conmigo, ¿sí? Eso de orar por aquel que me hizo daño, por aquel que me maldice, pues eso no es conmigo. Y me tapo los oídos y dejo de ser cristiano. Aunque venga Eucaristía, ¿sí? O aunque me haya bautizado. ¿Por qué? Porque el ser cristiano, ¿sí? El ser creyente o seguidor de Jesús está dado por esto, por el mismo hecho de seguir a Jesús. No por celebrar cosas o no por ser bautizado, por ejemplo. ¿Sí? No, el bautizado sí me hace cristiano y entro a la iglesia cristiana, católica, bien, está bien. Pero de ahí a ser verdadero seguidor de Jesús es diferente, es más complicado, ¿sí? Es más complicado. ¿Y qué complicado es esto del Evangelio de hoy? No es fácil, ¿sí? No es fácil. Cuando me salen con eso, pues hombre, Señor, ¿sí? Se complica la cuestión. No es fácil. Porque, bueno, sí, es muy lindo predicar y hablar sobre el perdón, el amar a los enemigos, ¿sí? Pero cuando experimentamos persecución, cuando experimentamos la pérdida, ¿no?, de un ser querido, otra persona que nos arrebató un ser querido, por ejemplo, personas que nos han hecho daño directamente, no es tan fácil, ¿sí? Se puede escuchar muy lindo, pero no es tan fácil. ¿Sí? Comienza el Evangelio diciendo, amar a los enemigos. ¿Qué es amar a los enemigos? Pues hacerle el bien. No es que yo ame a mi enemigo como yo amo a mis hijos o a mi esposa. Eso es imposible, ¿sí? El Evangelio no está diciendo eso. Tampoco seamos ingenuos. Amar significa hacerle el bien, ¿sí? Hay personas que sabemos que no nos caen bien, por ejemplo, pero que si nos piden un favor, hombre, ¿sí? Colabore. Puede ser, ¿sí? Hágase un poco de sacrificio, haga un poco de sacrificio y ayúdelo. ¿Sí? Puede ser, hacer el bien, no es amar como uno ama entrañablemente a sus hijos, a su esposa, a su padre o a su madre, no. No podemos pensar y no somos tan ingenuos para creer que pues podemos amar a los que nos han hecho daño así de esa manera. Amar, no en el sentido amar en el sentido práctico, es decir, hacer el bien, así. Hagan el bien y bendigan a los que los maldicen. ¿Sí? Esto se supone es la propuesta de Jesús para los sentimientos o las palabras adversas. Es decir, para las personas que nosotros sabemos que no le caemos bien, que nos odian, para aquellas personas que pues nos maldicen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, ahí está dada, ¿sí? Digamos que en cierto sentido no es tan complicado. Puede que no sea tan complicada la cuestión hasta ahora. Pero el Evangelio sigue. Y ahora sí se complica la cuestión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ahora pasamos a acciones concretas. Ya no es simplemente orar por los que hablan de mí o los que nosotros sabemos que yo les caigo mal o los que me odian, los que me maldicen, sino que son acciones para con aquellas personas que han atentado contra mí.
que no simplemente han hablado o me han maldecido, sino que han actuado en contra de mí o en contra de mi integridad o en contra de mi nombre, de mi familia, de los que yo amo. Se complica la cuestión, ¿sí? Entonces, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. No sé ustedes. Algunos si le han pegado en una mejilla, yo no sé si, bueno, mira, aquí está la otra, pégame en la otra, no sé. ¿Sí? Al que te quite la capa, no se lo impida. ¿Sí? O no sé si algunos lo han robado, pues el celular, mira, aquí está la billetera, llévatela también. ¿Sí? Hombre, al que te pide, dale, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Se complica la cuestión. ¿Sí? Ya pasamos a un orden práctico donde tal vez lo anterior puede que sea un poco más sencillo, pero cuando son este tipo de realidades y cada uno de nosotros sabrá las realidades que tiene, es mucho más complicado, ¿sí? Es más complicado. ¿Qué pasa? Que podemos pensar, algunos pensarán, que el cristianismo es para tontos, ¿sí? No, los cristianos esos que ponen la mejilla cuando le pegan en una, entonces ponen la otra, o este tipo de discursos, no, eso es para tontos, ¿sí? Podemos pensar en eso. Pero, hombre, hay que saber discernir esto, ¿sí? Porque, ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del episodio donde Jesús ya pues se lo tienen preso, ¿sí? Se lo presentan a Pilato, Pilato lo interroga, él le responde a Pilato y el soldado le pega una cachetada. ¡Tum! Tome, una bofetada por hablarle mal al rey. ¿Qué hace Jesús? Le pone la otra mejilla. Pues mira, ahí pégame la otra. ¿Haces? Le pregunta, ¿por qué me pegas? O no, no cuestiona al soldado, ¿por qué me pegas? Si he faltado en algo, ¿por qué me pegas? ¿Sí? No se acordaban de eso. Bueno, acordémonos, para que vean que esto no es tan sencillo, en primer momento, ¿sí? Y que no, esto no es de ingenuos, porque el Señor no fue un tonto, no fue un ingenuo, ¿sí? Porque Él cuando le tocó denunciar, denunció. O los discursos, o cuando le decía hipócrita a los fariseos, ¿sí? Él denunció lo que está mal, denunció las injusticias, y cuando le pegaron, literalmente él no puso la otra mejilla, como predicaba, ¿sí? Porque a veces entendemos, hombre, el Señor dice que debo poner la otra mejilla y literal voy a poner la otra mejilla. No, ¿sí? La cuestión no es tan así, porque podemos pensar eso, ¿sí? Que esto está dado, bueno, para, como se los he dicho, para todos. Y no es así. Porque el Señor no fue un tonto, porque el Señor fue duro y denunció lo que es injusto, ¿sí? Esto está dado como proyecto de vida para seguir al Señor. Y tú y yo debemos aprender a discernir los momentos en que podemos dar el brazo a torcer, ¿sí? Porque la cuestión es no siempre yo poner la mejilla, no siempre, porque tampoco es que hagan cosas injustas conmigo. No, o sea, no podemos pensar eso. Sino como la palabra dice que ponga la otra mejilla, entonces como mi pareja me pega y me maltrata, pues aquí tienen la otra. Olvídense. No es así. Olvídense, no es así. ¿Sí? Hay que denunciar lo que es injusto y no podemos pensar que esto literalmente se debe tomar así. No, no podemos pensar en eso. Porque no nos podemos quedar con eso, sino que, hombre, acerquémonos a toda la palabra, y hemos tomado un ejemplo de Jesús cuando lo golpea. Hombre, él fue el que predicó que ponía la otra mejilla, pero cuando le pegaron no puso la otra. ¿Por qué? Porque fue injusto eso. Y él no está de acuerdo con la injusticia. No está de acuerdo con la injusticia. Y al final, la enseñanza principal, esencial de esta perícopa la sintetiza el evangelista diciendo, hombre, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. ¿Sí? Y la misericordia no implica, lo que les digo, el hecho de que yo
o puedan hacer conmigo lo que quieran, o que yo perdone, o que yo, bueno, más que perdone, que yo, ¿sí?, acolite todo lo que hagan conmigo. No, yo te perdono, pero hasta aquí, ya no más. Conmigo no puedes hacer más, ¿sí? Hasta aquí llegamos, ¿sí? Eso también implica misericordia, porque no podemos pretender que la misericordia es de aquí para allá y tú no puedes ser misericordioso contigo mismo cuando tienes que cortar con lo que tenemos que cortar, con lo que nos hace daño, con personas que nos hacen daño, con realidades que nos hacen daño. ¿Sí? La misericordia también es conmigo mismo. ¿Sí? Pidámosle al Señor entonces que finalmente podamos ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, pero que nuestra misericordia, así como es de aquí para allá, también sea con nosotros mismos, y que tengamos misericordia con nosotros mismos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,